Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita, y que podéis adquirirla si queréis en la Casa del Libro, el Corte Inglés o en Amazon. Deciros que en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, el conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. También he abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura. Y la última intervención que hemos grabado ha sido en la Casa de Andalucía en Barcelona en febrero, cuando hubo el Día de Andalucía, sobre una exposición de carteles taurinos, y él actuó como mediador. Por otro lado, con novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a afrontar un tema muy bonito, muy interesante y que creo que tiene mucho contenido y mucha trascendencia, como es el que los creyentes, los cristianos, en este caso, caminamos por fe y no por vista. Últimamente ha habido noticias, sobre todo dicen atribuibles a Israel, en lo cual se dice que se han oído unas trompetas y parece ser que algunos han dicho que esto puede ser el juicio de Dios, las trompetas de Dios, el shofar, que se han oído en distintos sitios, y muchas personas han pensado que esto era una señal divina. Entonces, ¿qué tenemos que decir al respecto? En primer lugar, el hecho de que, evidentemente, yo ya he dicho que nosotros los cristianos caminamos por fe y no por vista. Es decir, no podemos dejarnos llevar de ciertas cosas que las personas que no creen en Dios se van a asombrar, se van a impresionar, porque necesitan ver para poder creer. Nosotros no necesitamos ver para poder creer, porque nosotros ya creemos. Por eso lo dijo Jesucristo: mayor mérito tienen todos aquellos que no han visto y han creído, o los que no vieron y creyeron. Y hay una película muy bonita, que ya lo he dicho, de los testigos de Jehová, que se llama Andamos por fe y no por vista, que os recomiendo encarecidamente que la veáis, porque es preciosa. Habla de la época de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos, cuando fue cercada por los romanos, el año 70 después de Cristo, que además Jesucristo en el Evangelio ya dio una profecía de que esto se iba a cumplir, como todo lo que dice, evidentemente, Jesucristo se cumple, como dice también Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, porque es Dios, y como Dios tiene esta capacidad que no la tiene nadie, ni en el cielo, en la tierra, ni bajo la tierra, que es la omnisciencia, es decir, que lo ve todo, la omnipotencia, que lo puede todo, y la omnipresencia, que puede estar en todas partes. Estas son cualidades del Señor, atributos de Dios. Pero lo que tenemos que pensar es lo siguiente: cuidado que nadie os engañe, esto también lo dijo Cristo, surgirán los falsos cristos, los falsos apóstoles, y en nuestros días, como ocurrió ya antes, aparecen noticias que lo que buscan es muchas veces impresionar, ganar likes, son montajes muchas veces para que la gente se impresione, para que la gente les siga, y esto es una pena y una desgracia, pero que tenemos que tener en cuenta las palabras de la Biblia. En el Apocalipsis se habla de las trompetas de Dios, del juicio de Dios, y que tendrán una serie de características especiales. Os invito a leer la palabra de Dios y veréis cómo no tiene nada que ver con el tema de estos elementos asombrosos y parece ser milagrosos que han ocurrido en Israel, y que por otro lado una persona más autorizada que yo, como es el doctor
Baruch Corman, del Instituto Sera de Abraham de Israel, lo explica perfectamente hace nada en un vídeo en el que hablaba precisamente de este tema, de que él reside en Israel, es israelita y no ha visto nada de estos fenómenos, como que se secaba el río Tigris y todo esto. Todo esto no es más, o Éufrates, no es más que una medida de impresionar y de jugar un poco con los sentimientos de la gente. Por eso os digo que os mantengáis en guardia para que nadie os pueda engañar. Y luego también decir que la persona que no cree viene un milagro, es decir, que se le aparece un pariente o resucita un muerto o ve algo que no es normal, según la ley natural, y se impresiona, se asombra, se conmueve, pero nada más. Esto tarde o temprano se le va a olvidar y va a seguir lo mismo. Porque la fe no es por vista. Caminamos por fe. Es por creencia, por confianza en Dios y en las obras de Dios, aunque no hayamos visto al ángel Gabriel o no hayamos visto a Jesucristo que se nos presenta mañana en casa. Por eso decía que cuidado con estas cosas que llegan y nos llevan a desorientarnos, a confundirnos, a engañarnos. Y muchas veces este tipo de personas que hacen estos montajes, muchas veces son utilizados por el diablo precisamente para esto, para engañar. Y muchos de aquellos que eran elegidos eran confundidos. Todo esto lo dice Cristo en el Evangelio, no me lo invento yo. Por lo tanto, cuidad de que nadie os engañe, porque las noticias falsas corren como la pólvora, porque la gente somos crédulos y por lo tanto somos facilísimos de engañar, en todos los sentidos. Por eso hay tanto timo, por eso hay tanta estafa, porque juegan con la ignorancia, con ese desconocimiento de las cosas, sobre todo de Dios, que es mucho más grave, y sobre todo con la codicia. Entonces, tengamos cuidado con estas cosas que parecen inocentes muchas veces, porque son noticias, que hay que rellenar muchas veces el expediente, y no estoy diciendo que todos los que dan noticias engañen, pero muchas veces sí que son engaños, son fraudes, que tardan en descubrirse, al final se descubren, evidentemente, porque la verdad siempre sale a la luz. Por eso es mejor ser honrado, aunque no tengamos un montón de dinero, no seamos poderosos, no tengamos ese poder que muchos ansían, de la gloria, de la fama, de la riqueza, y no tener luego esas consecuencias malas, negativas y de desprestigio y de deshonor que tiene todo aquel que se deja llevar por el dinero de tal manera que hace lo que sea por dinero. Yo dije que hay una frase muy bonita, también habla del dinero, en la cual se dice que el que cree que el dinero lo hace todo, está dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero. Y así es, por desgracia, ¿no? Empiezan a meterse en negocios sucios, estén donde estén, aprovechan el momento. ¿Por qué? Bueno, pues porque piensan que como yo no puedo tener esto o no puedo tener lo otro, yo quiero hacer una vida de millonario y como no lo soy, tengo que robar. O tengo que engañar, o tengo que estafar. Y esto es lamentable. Por lo tanto, no nos dejemos llevar de estas noticias y tampoco nos dejemos llevar por un clima de preocupaciones, de ansiedad, esto también lo he dicho, pero que viene a cuento, sobre todo de este mundo que estamos viviendo. Es un mundo de peligro, es un mundo de preocupaciones constantes y continuas, y en la cual evidentemente estamos viviendo todos. Toda nuestra generación, que estamos vivos ahora, hemos vivido pandemias, estamos viviendo guerra de Ucrania, estamos viviendo cosas malas, el cambio climático y otros temas que nos están afectando a todos. Por eso he dicho que un cristiano, un creyente, no puede dejarse llevar del miedo, de la confusión, del engaño. Tiene que estar confiado como un león, como el justo, dice la Biblia, que el justo está parado como un león, porque tiene confianza en Dios. El ángel del Señor acampa
al lado de los que le temen y los guía y los protege, efectivamente. Cuando uno tiene la guía de Dios, tiene la protección y las bendiciones de Dios y no se imagina la cantidad de peligros que el Señor nos va a librar y nos va a proteger. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Dios. Pero también es verdad que tenemos que pedirle al Señor la protección, la ayuda, la misericordia y confiar también en Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que vino a la tierra para librarnos del pecado y de la esclavitud que tiene el pecado, porque el pecado, ya lo he explicado también, es una esclavitud que nos hace actuar de una manera que no le agrada a Dios y que además tiene unas consecuencias terribles, no solo para nosotros, sino para otras personas a las cuales les podemos hacer daño y las podemos perjudicar grandemente. Todos vemos noticias terribles, horribles, y todo esto viene del pecado. El hombre es incapaz de dominar su lengua, es incapaz de dominarse a sí mismo, y cuando una persona no tiene dominio de sí mismo, hace barbaridades. O se vuelve loca, o empieza a actuar contra las personas que están a su alrededor, o contra otras personas, y evidentemente es muy fácil que los demonios, que estas entidades espirituales malignas, entren en su cerebro y hagan con él lo que quieran, como un títere, como un juguete, igual, como si el que se mueve un monigote, igual hace el diablo. ¿Por qué? Pues porque le hemos dejado abierta la puerta. Y hay momentos en los que dejamos la puerta abierta a los demonios, que ya lo he dicho, y lo dicen también otros creyentes y otros pastores con más autoridad que yo, cuando hacemos cosas feas, como por ejemplo, hacemos idolatría, hacemos pornografía y hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y empezamos a entrar, o vamos al ocultismo, a los senderos del diablo, y ahí Dios nos deja de lado y entramos ya en un peligro, entramos en un camino que no tenemos la luz de Dios. Y cuando ya no tenemos la luz de Dios, ya nos viene el otro. Ya somos terreno abonado. Por eso Cristo nos compara con ovejas, porque somos débiles, somos frágiles y hay que pedirle ayuda a Dios. Y pensar que Dios no nos va a dar más de lo que podemos resistir. Esto es verdad, como todo lo que dice Dios. Ahora hay que pedirlo. En el nombre de Cristo, pedirle a Dios que no nos dé más de lo que podemos aguantar. Y cuando veamos alrededor nubarrones, correr a la fortaleza de Dios como hizo David. David fue un hombre fiel a Dios a pesar de que cometió un pecado terrible, que fue el quitarle la mujer a su general Urías y mandarle la muerte a sabiendas, y vemos cómo Dios le perdonó, pero se llevó a su hijo. Y luego vino el problema con su hijo Absalón, que murió, con su hija Tamar, que fue violada por uno de sus hermanos, o sea, barbaridades que le vinieron y consecuencias malignas, pero David confió en Dios grandemente. Y como tenía el carácter de Dios y como confió en Dios, Dios le tiene en cuenta. Por lo tanto, nosotros, a pesar de nuestras incongruencias, de nuestros pecados, de nuestras porquerías, de nuestras suciedades, tenemos a Jesucristo. Y la sangre de Cristo es suficiente y bastante para limpiarnos de todo mal. Tus pecados, que son rojos como la escarlata, se volverán blancos como la nieve. Esto es precioso, dice la Biblia, y es verdad. Es decir, nosotros, que somos pecadores, que estábamos apartados de la gracia de Dios y de la amistad con Dios, en el momento en que vemos a Jesucristo y ya nos convertimos a Él, rápidamente volvemos a la amistad con Dios y somos llamados hijos de Dios, y Dios ya nos tiene por familia de Él y nos da bendiciones. Nos perdona nuestros pecados y hace que ya caminemos con Él y ya no vamos a ser juzgados en los últimos tiempos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es acudir a Dios, acudir a la Biblia y aceptar el regalo tan grande que Dios nos ha dado, más que la vida, que es Cristo, el tesoro de Dios. Hacerle caso a Él, a mi Hijo, lo dice en la Biblia, en el Evangelio. Hacer caso a mi Hijo.
porque Cristo es el reflejo de Dios. Por lo tanto, haríamos bien en seguir el consejo de Dios en todo y que como un padre se preocupa por nosotros cuando confiamos en Él y cuando obedecemos a Dios. Entonces, el camino del cristiano es este. Obedece por la confianza que tiene a Dios. Se guía por la fe en el Señor y no se guía por la vista. Nuestros sentidos son incapaces de entender a Dios y de ver a Dios. Pero sí que es verdad que podemos ver las obras de Dios. Podemos ver los efectos del Señor. Que llueve sobre buenos y sobre malos, como dijo Jesús. Ser buenos y perfectos como vuestro Padre que está en el cielo y que hace llover sobre buenos y malos. ¿Qué persona haría eso? Ninguna. Ninguna, porque ni somos buenos ni somos justos. Entonces las obras de Dios están ahí. Están en la naturaleza, están en las personas, están en los animales, están en las plantas, están en el universo. Y Dios nos dio la vista para que admiráramos sus grandes obras. Nos dio la boca para que pudiéramos invocar a Dios y comunicarnos entre nosotros. Nos dio los oídos para escuchar. Nos dio las manos para poder alabar al Señor. Si todo lo que ha dado Dios lo ha dado por un propósito y que la obra de Dios es perfecta. Y el hombre es la perfección de Dios. Por eso tenemos que reflexionar y tenemos que ver que a pesar de todo lo malo, el valle de lágrimas, que está muy bien definido, siempre tenemos a alguien que cuida de nosotros y que es Dios y que lo puede todo. El Shaddai, el Todopoderoso, el Elión, el más alto. No hay otro Dios fuera de él. Lo dijo él. No hay otro Dios fuera de mí. Esto que decía yo antes de las trompetas y tal, esto está en el libro de Moisés, cuando nos dice en el Pentateuco, en la ley mosaica, en la Torá, nos habla de ese shofar, que eran las trompetas que anunciaban, evidentemente, ya la celebración de los ritos, que Dios le fue diciendo a Moisés en el monte Sinaí, donde también había estado Abraham. Y eso significa que Dios se comunicaba con su pueblo a través de Moisés. Y el shofar es esas trompetas que anunciaban el sacrificio, que anunciaban todo lo que había ocurrido cuando la época de Moisés y tal. Por lo tanto, veamos la Biblia y vamos a ver cómo eso que se explica en la Biblia no tiene nada que ver con lo que luego ocurre a nuestro alrededor y que tratan de darnos gato por liebre, hacernos comulgar, aquí en España decimos, con las ruedas de molino. ¿Por qué? Porque somos muy crédulos. Y valga la redundancia que me estoy repitiendo, pero es que es así. Quiero que la gente no se lleve a engaño, quiero que la gente vea la palabra de Dios, lea la palabra, predique la palabra, porque le va a ir mucho mejor en la vida. No hay mejor médico que Dios, aunque hay que ir al médico cuando uno está enfermo, porque para eso están los médicos, pero hay que confiar primero en el Señor. Y luego veremos cómo todas esas cosas que nos parecían tan enormes se nos hacen pequeñas cuando las vemos desde arriba, como las ve Dios. Entonces, tenemos una vida, tenemos que aprovecharla, tenemos que disfrutar de ella, porque Dios quiere que disfrutemos de ella, cada uno en su profesión, en su oficio, y considerar que ningún gobierno humano va a ser bueno y perfecto, sea este, sea el otro, me da igual, porque solamente Dios puede acabar con los males de este mundo, con los pobres, con la desigualdad, con las enfermedades, con la muerte, con la vejez, con todo esto malo que tenemos. Solamente Dios lo puede resolver. Y lo estamos viendo. Sea un gobernante, sea otro, siempre hay problemas. Ahora el problema este famoso de la sequía, terrible, que ya he hablado cuando el cambio climático, pero es que es un tema horrible, porque, como ya dije, ya en los años 90 empezaron los ecologistas a advertir al mundo de que iba a haber
una gran desgracia. No se hizo caso y se siguió emitiendo gases tóxicos, los del efecto invernadero, haciendo barbaridades en la naturaleza, pero no pasaba nada. ¿Por qué? Bueno, porque todavía las consecuencias no eran tan graves como para que el mundo las sufriera. ¿Qué ocurrió? Que aquello que habían dicho, que esto también lo he explicado, o que habían establecido para el año 2050 o 1060, nos ha venido ahora. Incluso 2080. Nos ha venido ahora, en el año 2020. Ahora, y hace unos años, es cuando estamos empezando a sufrir estas circunstancias tan graves, y lo digo y lo vuelvo a repetir, porque tiene que ver un poco con lo que he dicho antes, ¿no? Que caminamos por fe y no por vista, es decir, que todo lo que dice la Biblia se está cumpliendo. Todo. Es más, ya ven científicos que están diciendo que la palabra de Dios es verdadera, que eso de la evolución es un cuento, no hay prueba ninguna, y el famoso ADN destruyó la teoría de la evolución. Y sin embargo, en muchos sitios se sigue contando lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque es una cosa que está metida ahí y que es muy difícil de quitar. Pero hay que decir la verdad. Entonces, en España, la sequía, dijeron, no hace mucho, que España se convertiría en desierto. La parte de abajo, no todo, la parte de abajo llegaría un momento, la parte de Andalucía me refiero, que sería horrible el calor que se venía. Y hace nada, no sé si fue ayer o anteayer, hablaban que en Francia, en París, a finales de este siglo, iban a llegar en verano a 40 o 50 grados de temperatura. Y el nivel del mar está subiendo y es un calor insoportable. Estamos en abril y parece que estamos en junio, en julio. La parte de abajo, es decir, Andalucía, la parte sur de nuestro país, esta está a 35 y casi 40 grados. Pero es que está pasando en todos los sitios, excepto la parte norte, todos los sitios unos calores terribles en el mes de abril. Y es que el año pasado fue el año más caluroso en toda la historia de nuestro país, esto no lo digo yo, lo dicen los meteorólogos, desde que hay registros. Creo que es desde 1860, una cosa así, cuando empezaron a hacerse registros sobre la meteorología. Y esto nos tendría que hacer reflexionar hasta qué punto estamos destruyendo la naturaleza y viene a cumplirse la palabra de Dios. Es decir, no todo es atribuible a la mano del hombre, pero sí que es verdad que hemos contribuido a destruir todo. Los lagos se secan, los ríos, los pozos, todo se va secando, los pantanos se nos están secando porque no llueve absolutamente nada, y esto va a ser y está siendo un problema ya grave. Grave para los cultivos, con lo cual se aumenta el precio de alimentos, cereales sobre todo, tomates, hortalizas, leche. El tema, por ejemplo, de que hay más contaminación. Empezamos a sufrir ya, y no tardará mucho, sobre todo en lo que es el Mediterráneo, el tema de las enfermedades tropicales, que esto no se había visto nunca. ¿Por qué? Bueno, pues por el calor. Aquí ya van a venir los mosquitos, el dengue, el tal. Hay algún caso aislado, pero nos va a venir por desgracia. Entonces, ¿qué ocurre? Ciertas partes de Cataluña y pueblos se está cortando el agua porque no hay agua. Esto es muy grave. Esto es muy grave. ¿Por qué? Bueno, pues porque no llueve. Al no llover, tienen que traer, me parece que es una noticia creo que de Córdoba, que decía que tenían un pueblo, me parece que tienen que traer, ¿cómo se llama esto? Camiones cisterna porque no hay agua. Y esto para el turismo es malísimo. Claro, si yo voy a un sitio que empiezo a ver que hay restricciones de agua, no voy. Y como esto ya se sabe todo, porque en el internet aparece todo, tarde o temprano unos a otros se van hablando, se van diciendo, y cuidado, que aquí hay restricciones de agua. Por lo tanto, no me sirve que digan, bueno, sí, es que por el día, pero es por la noche. No, es que por la noche también tiene que estar el turista. No va a estar encerrado en el hotel o donde sea sin agua. Esto no hay quien lo aguante.
Y más cuando puedes ir o no ir, no cuando estás viviendo. Esto ya es otro tema. Por lo tanto, ya España es uno de los países peores, por desgracia, en Europa, que se está muriendo de sed, en el tema hidráulico. Y luego tenemos el Parque de Doñana, que es una joya, sobre todo para anidación de las aves migratorias y que, bueno, es un problema también. Se está secando también. Es decir, hay problemas que son muy graves y que yo, no es que sea especialista en la materia, ni mucho menos, pero es que ahí se ve el destrozo que hemos hecho a la naturaleza. No nosotros, los anteriores también. Nuestros abuelos, bisabuelos, quien sea. La revolución industrial, las guerras, todo va cayendo, va influyendo. Cada vez hay más gente que se va concentrando en las ciudades. Me recuerda mucho la Torre de Babel, cuando Dios dijo dispersaos por toda la tierra y tuvo que confundir las lenguas. Pero es que ahora estamos viendo parecido en el sentido de que la gente está vaciando España, los pueblos vaciados. Por desgracia, otra vez, somos el país que hay más región vaciada, de Europa me refiero, y esto es terrible, esto trae un problema gordo. ¿Por qué? Porque si en Barcelona, por ejemplo, hay 2 millones de personas y vienen medio más, o 1 millón de personas, lo que sea, ¿qué ocurre? Que tienes que destinar más recursos, hay menos agua y hay más personas. Esto como el que va a comer una tarta, en vez de ser uno, son 2, son 3, son 4, y cabe la tarta más pequeña. Pues esto es lo mismo. Son problemas que tenemos que empezar a reflexionar y pensar que la cosa va a ser peor. Esto no va a mejorar. Esto que, bueno, que esto va a mejorar. No. Seamos serios y no queramos muchas veces, como dicen ciertas personas, o ciertos políticos, o ciertos periodistas, o quien sea, que manejan noticias, es que esto vamos a poner remedio. ¿Cómo? ¿Creéis que la gente va a renunciar? Porque el problema es el progreso, y el problema, que ya lo he dicho, el problema es que ya nos hemos acostumbrado a unas formas de vida que son ya muy difíciles de quitar. Entonces volvemos atrás. ¿Qué volvemos? Al burro, dejamos los coches, dejamos el metro, dejamos todo, el internet fuera, todo fuera, todo fuera. ¿Por qué? Porque todo contamina. Y la gente, como no estamos dispuestos, evidentemente, a renunciar a todas estas comodidades, pues es evidente que esto va a ser cada vez peor. Las generaciones posteriores a la nuestra, los niños que están naciendo y tal, y que no han vivido estas circunstancias, pues van a vivir unas circunstancias muchísimo más malas, porque esto es como, yo lo digo siempre, la cabeza del iceberg. Va a ser mucho peor después. Lo que viene después, lo que está dentro, que va a eclosionar, va a explotar. Es claro, ¿no? Esto, el tema es serio, es grave. Tanto, no queramos no ver las cosas, ni obsesionarnos con ellas, ni tampoco estar en un estado de ignorancia, porque esto tampoco es nada bueno. Por tanto, el cristiano debe andar por fe, no por vista. Y andar por fe, es lo que he dicho antes, es ver como ve Dios. Y para hacer esto necesitamos oír la palabra de Dios y entender a Dios y comprender a Dios. Si no, es imposible que podamos pensar como Él, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él no piensa igual que nosotros, no es un hombre, afortunadamente. Ni nosotros tampoco somos Dios, afortunadamente. Por lo tanto, cuando vemos peligro, vemos circunstancias adversas, hay que ir a Dios siempre. Y no me cansaré de decirlo 40 veces. Y esto, aunque parezca una estupidez, esto también nos va a servir en el tema mundano. Todos tenemos una profesión, un oficio, un hobby, lo que sea. Algo tenemos que hacer para no aburrirnos, sobre todo en el mundo, para ser útiles para la comunidad. Y
si nosotros creemos en Dios y aplicamos lo que es la palabra de Dios a nuestra vida cotidiana, incluso a nuestro trabajo, veremos que nos sale mejor. Y que todas esas, digamos, desilusiones, ayer hablaba yo del ensayo, uno de los géneros, digamos, para mí, pues menos populares o más difíciles en lo que es la literatura narrativa, también nos puede servir. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la realidad como tenemos que verla, con los pies en la tierra, y no nos ponemos metas superiores a las que podemos alcanzar, nos irá mejor en la vida. ¿Por qué? Porque ya no nos llevaremos esas desilusiones que se vienen a nosotros cuando nos salimos de la realidad. Nos salimos de lo que es normal. O sea, que nadie se lleve a engaño cuando se piensa que es superior a otros, porque yo soy gobernador, porque yo soy rey o porque yo soy lo que sea, y ya soy superior a la masa, porque esto es muy propio del ser humano, el querer ser más que otros. Y cuando no conseguimos superar a otros o no conseguimos ser más que otros o destacar por encima de los demás, nos viene una decepción. Cuando no tendría que ser así, porque muchas veces es mejor estar detrás del telón o entre, digamos, entre los espectadores que están ahí, que todo el mundo te vea. Porque así podemos pasar desapercibidos, vivir nuestra vida con total tranquilidad y nadie nos va a señalar con el dedo, ni nadie nos va a seguir a ver lo que hacemos y lo que no hacemos. Lo estamos viendo con estos personajes públicos, y con esto ya termino, fulano de tal, vengano de tal, yo no tengo por qué citar, pero digo que en su día, en su momento, arrastraron a miles de personas porque eran famosos o famosas. ¿Y qué pasa ahora? Por lo que sea, tienen que dejarlo, desaparecen y se acabó. Y a esta persona le viene una depresión o le viene una decepción porque ya dejó de estar en el candelero por una enfermedad, porque tal, por lo que sea, a no ser que se quite de en medio porque ella quiera. Quitar de en medio me refiero que ya lo deje porque se hartó de eso. Eso es otra cosa. O porque se dedicó a Dios, mucho mejor, como ha habido casos, afortunadamente. Pero quitando esto que se quieren que retirar porque ya no tienen fama o porque por una enfermedad o lo que sea, eso es muy lamentable. Actores, actrices, cantantes, modelos, lo que sea, grandes hombres, grandes tal, que se retiran de la escena o los retiran, esto es tremendo. Y esto nos hace ver lo que es el hombre. Nada. Toda aquella fama que tuvimos un día o que tuvieron un día, eso se dispersó como el humo. Aquel programa que tanto enganchaba, que tanto era bueno, que todo el mundo lo seguía, las telenovelas, todas estas cosas, la gente cambia. La gente va hacia otros programas, hacia otros personajes, se cansan de lo mismo y llega un momento que esa persona deja de ingresar dinero, porque eso es un montaje, es decir, eso es un negocio. Montaje me refiero no que sea un cuento, sino que es, alrededor de eso hay un gran negocio, ¿no? Entre las revistas, la televisión, no sé qué, montan negocios que a lo mejor no les va bien porque no valemos para todo. Esto también hay que tenerlo en cuenta, cuidado, y pedir al Señor que nos dé o que tengamos la suficiente perspicacia según la palabra de Dios, que nos ilumine el Señor para poder hacer algo que estemos preparados para ello, porque por desgracia muchas veces por una necesidad hay personas que tienen que trabajar en algo que no les gusta o que no era lo suyo, pero tienen que comer cada día o alimentar a su familia, y no me refiero a esto, sino a ese deslumbramiento del éxito, de la fama, que se nos sube a la cabeza a todos si no estamos con el Señor. Creemos que somos lo más cuando no somos nada. Dejamos ya de tener éxito, dejamos de gustar, salen otros más jóvenes, más guapos, más ricos, más no sé qué, que agradan más al público, y nosotros desaparecemos como si nunca hubiéramos existido. Y esto, cuando no estamos con Dios, esto es un varapalo terrible, porque es cuando vemos que no somos nada. Tanta fama, tanto poder, tanta no sé qué, para nada. O bien dejarlo aquí, o lo roban, o no sé. ¿Para qué?
Por eso digo que como la palabra de Dios, poner vuestros ojos y vuestras riquezas en el cielo, donde los ladrones no roban, ni el orín corrompe. Esto es un poco lo que yo quería decir respecto del tema de lo que sería que andamos por fe o caminamos por fe y no por vista. Y esto es un poco lo que deberíamos hacer siempre para librarnos de esos engaños, de esos fraudes, de esos timos que hay por el mundo y que lo único que buscan es confundirnos, engañarnos y quitarnos de estar con Dios, que verdaderamente es lo único que merece la pena. Y gracias por haberme escuchado.